Vamos a volver al tema que vimos en la pasada sesión acerca del sacudimiento de todas las cosas que Dios ha predicho a través de sus profetas. No voy a repasar el material que cubrimos, simplemente señalaré que Dios dice: haré temblar todas las cosas, haré temblar el cielo, haré temblar la tierra seca, haré temblar el mar, haré temblar a todas las naciones, haré temblar todo lo que pueda ser sacudido. El propósito es que aquellos de nosotros que hemos recibido el reino y que no podemos ser conmovidos, podemos ser, por así decirlo, colados del resto de la humanidad. Bien, esta noche quiero que veamos una respuesta práctica. ¿Cómo hemos de responder? Si realmente creemos que Dios va a actuar tan claramente como dice que va a actuar, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Nos quedamos sin hacer nada? ¿O acudimos a la Biblia para entender cuáles son las decisiones bíblicas y sensatas que debemos tomar? Antes que nada, como ya le he dicho, es obvio que si queremos permanecer inmutables, tenemos que construir un fundamento basado en la palabra de Jesús, escuchando y poniendo en acción su palabra. Así que todo lo que estoy por decir prosigue de eso. En otras palabras, ¿de qué forma escucharemos y aplicaremos las enseñanzas de las Escrituras? Quiero comenzar con 2 versículos en 2 de Pedro, capítulo 3. Un capítulo que trata con este periodo, el periodo de conmoción. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Aquí me detendré. Pedro hace una pregunta muy sensata y también la pregunta correcta. La cuestión ante todo no es qué debemos hacer, sino qué clase de personas debemos de ser. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y él da una respuesta con esquema muy simple que contiene 3 partes. Menciona en primer lugar que hay que tener una conducta santa y piadosa. En segundo lugar, hay que estar a la espera. Y en tercer lugar, hay que apresurar la venida del día de Dios. Así que hay 3 cosas que se mencionan: la conducta santa y la piedad, la espera de la venida del día de Dios y el apresurar la venida del día de Dios. Así debe ser nuestra respuesta básica: la santidad, el esperar por la venida de Dios y el apresurar la venida del día de Dios. Trataré brevemente las mismas. Empezando primero con respecto a la santidad, me limitaré a una escritura que es 2 de Corintios, capítulo 6, empezando en el versículo 17, y después con el capítulo 7, versículo 1. Hay que tener en cuenta que las separaciones por capítulos no existían en el texto original. Fueron añadidas muchos siglos después por traductores y a veces se atenúa el significado. Así que vamos a empezar con 2 de Corintios 6, 17. Y la mayor parte es una cita del Antiguo Testamento. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la satisfacción en temor de Dios. Así que Dios nos hace la promesa de ser un Padre para todo aquel que cumple sus condiciones. Pero tengan en cuenta que hay condiciones establecidas. Y la primera es salir de en medio de ellos. Se refiere a los incrédulos, no de cristianos, sino de los incrédulos.
y apartaos, sean distintos ante Dios. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay muchas maneras distintas de ver lo que es inmundo, pero la manera más común que hay y nos causa problemas a todos se debe a nuestra actitud mental y las cosas que entretenemos con nuestras mentes, y también por las cosas que vemos. En particular, de acuerdo a mis propios estándares, muchos programas de televisión son inmundos. Y si intencionalmente nos exponemos a ellos, estamos tocando lo que es inmundo. Si no hay cómo evitarlo, eso es otro asunto. Y no digo de ninguna manera que nunca vamos al cine, pero muy rara vez Ruth y yo nos vamos al cine por lo inmundo que es. Hubo una película hace unos años que realmente fue excelente. Fue llamada El Rabino y el Pistolero. No creo que muchos la recuerden. Quizá algunos sí. Bueno, fue muy divertida. A mí me pareció que estuvo muy buena. Y aparte se trataba de la vida de un joven judío que debía convertirse en un rabino y tuvo que irse a Los Ángeles desde Polonia. Fue tan exacta la forma en que se presentó al pueblo judío. Un relato excelente. Y la actuación fue genial, pero a mitad de la película, por ningún motivo necesario, adoptaron un lenguaje completamente sucio. No tuvo nada que ver con el trama. Y Rudy y yo nos dijimos el uno al otro, hay que ver esto de nuevo. Por cierto, la vimos en Florida y creo que el 80% de la congregación, digo de la audiencia, no de congregación, Bueno, de cierto modo era como una congregación. Por lo menos el 80% eran judíos, ya que vivíamos en un área muy poblada por gente judía. Pero finalmente nos dijimos el uno al otro, no me parece que tenga la libertad de exponer al Espíritu Santo dentro de mí, al tipo de lenguaje que se usa en esa película. Fue una decisión personal, pero sirve de ejemplo de lo que puede significar tocar lo que es inmundo. No hay necesidad. No se expongan a cosas que les contaminan la mente si no hay necesidad de hacerlo. Yo fui salvo en el ejército británico y me pasé otros 4 años y medio en el ejército. No hay forma de evitar y exponerse a cosas en el ejército que son impuras. Los soldados británicos son incapaces de hablar sin blasfemar y maldecir, a menos que hayan sido salvos. Así que tuve que escucharlos día tras día durante 4 años y medio, pero no me exponía a ello. No pude evitarlo. Nunca fue intencional, por la gracia de Dios. Nunca me expuse intencionalmente a algo que me pudiera contaminar. Siendo predicador, soy particularmente cauteloso, porque sé que si le doy cabida a algo en mi mente, tarde o temprano se me saldrá por la boca en el momento que esté predicando. Y yo guardo mi mente. Ruth es mi testigo. No le doy cabida a nada intencionalmente en mi mente que pueda corromper la palabra de Dios que Dios me ha dado para proclamar. Les sugiero que todos debemos considerarlo. No es necesario que adopten la misma actitud que yo adopté, pero sí necesitan preguntarse, ¿estoy tocando lo inmundo? ¿Me expongo innecesariamente a cosas que contaminan mi espíritu? Jesús dijo, bienaventurados los de corazón puros, porque ellos verán a Dios. Y Proverbios dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si tienen un corazón puro, tendrán una vida pura. Y si sus corazones son impuros, sus vidas serán impuras. Esa es una ley inmutable que gobierna toda conducta humana. Y recuerden, lo que pone en su corazón define el trayecto de tu vida. No puede guardar algo malo en el corazón y vivir bien, como tampoco puede guardar algo bueno y vivir mal. Así que lo que se guarda en el corazón define el curso de su vida. Creo que fue cuando era profesor en África, en Kenia, que me interesé en varios dialectos africanos
incluyendo uno llamado Loragoli, que lo hablan los Maragoli. Yo fui director de una universidad para la formación de profesores africanos. No sé por qué, pero entré en el dormitorio de algunos estudiantes y en su idioma Loragoli vi Proverbios 4:23. Ahí estaba en su idioma. Y decía, y su idioma es un poco más simple, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana toda la vida. Y nunca se me ha olvidado, todo lo que existe en la vida sale del corazón. Si quieren una vida buena, mantengan un corazón bueno, tengan un corazón puro. Y si se contaminan, a fin de cuentas son ustedes quienes sufren más. El obedecer la Biblia realmente no significa ser muy piadoso. Es tener sentido común. Porque funciona. Entonces Dios dice, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios no se ofrece a ser padre incondicionalmente a cualquiera que lo desee. Él dice que seré padre si cumplen mis condiciones. Y entonces Pablo añade un por lo tanto. Al principio del capítulo 7, y algunos me han escuchado decir que si encuentran un por lo tanto en la Biblia, pregúntense por qué está ahí. Y este por lo tanto es debido a 2 versículos. Por lo tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Hay cosas que Dios hace por nosotros y hay otras que debemos hacer nosotros mismos. Hay muchas facetas de la santidad que solo Dios puede cumplir. Pero aquí está algo que es nuestra responsabilidad de cumplir. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. La inmundicia de la carne, que creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que implica. La perversión sexual, la embriaguez, la ira, el maldecir. Pero ¿y qué hay de la inmundicia del espíritu? Les diré algo que yo creo y que es todo tipo de contacto con lo oculto, es inmundicia del espíritu. Y muchos cristianos de hoy, a menudo y sin saberlo, se involucran en el ocultismo. Muchos cristianos leen los horóscopos. ¿No es así? Quizá ustedes no. Pero permítanme decirles que si hubieran vivido en Israel bajo la ley de Moisés y leyeran horóscopos, los hubieran castigado con pena de muerte. Así es como lo ve Dios. No me voy a poner a hacer una lista de cosas ocultas, no es mi objetivo. Pero descubrí que en mi propia vida me tomó bastante esfuerzo de mi parte para eliminar el ocultismo. Por ejemplo, en Cambridge, mi principal tema de estudio en el que escribí mi tesis doctoral fue la filosofía de Platón. Y hay muchas personas que admiran a Platón. Se ven muchos cristianos que de hecho hay un tipo de cristianismo llamado neoplatonismo. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Esa es la responsabilidad que se nos da. Podría pasarme el resto de la tarde hablando de cómo hacerlo, pero ese no es el tema. El tema es que todos somos responsables de hacerlo. No es algo que Dios va a hacer por nosotros, es algo que Dios dice que hagamos por nosotros mismos. Ahora regresemos a 2 de Pedro, capítulo 3, para ver el segundo requisito, que es buscar la venida del día de Dios. Quiero que solo veamos 2 escrituras. La primera es Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Tito 2, 11, 12 y 13.
Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y fíjese que Pablo llama a Jesús Dios, el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y la motivación para la vida santa es principalmente la espera de la venida de nuestro Señor. Me parece que si uno analiza las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la santidad, verá que en casi todos los casos se vincula con la esperanza del regreso del Señor. Y en lo personal pienso que en donde la Iglesia pierde el sentido de la esperanza de la venida del Señor, los estándares de santidad del Nuevo Testamento son imposibles, porque yo creo que esa es la clave de la motivación. Y también en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Primera de Juan 3, 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Podrán decirme que creen en la doctrina del regreso del Señor, pero es más importante que se manifieste en sus vidas, porque dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, lo cual es la esperanza de su venida, se purifica así como Él es puro. De nuevo, la Escritura nos carga la responsabilidad a nosotros. Hay maneras en que Dios nos purifica, hay maneras en que tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Y Dios solo tiene un estándar de pureza, que es Jesús, así como Él es puro. Luego, volviendo otra vez a 2 de Pedro, solo una vez más, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Las versiones viejas autorizadas solían usar la expresión apresurarse en, pero no es una traducción muy precisa. La traducción correcta es la que se usa en el texto moderno, apresurando la venida del día de Dios. No basta con esperarla, tenemos que apresurarla. ¿Cómo puede uno apresurarla? La Biblia nos dice muy claramente. Busquen Mateo 24, si están siguiendo las Escrituras. Al comienzo de este capítulo, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál será la señal de vuestra venida y del fin del mundo. Y en su respuesta Jesús enumera una serie de señales, terremotos, pestilencias, anarquía y así sucesivamente. Pero no responde a la pregunta hasta el versículo 13. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y en Mateo 24:13, Él da una respuesta específica. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo llegará el fin? Cuando el evangelio del reino se haya proclamado en todo el mundo, como testigo a todas las naciones. ¿Quiénes son los responsables de proclamar el evangelio del reino? No lo escuché. Así es. Entonces, ¿cómo podemos apresurar la venida? Proclamando el evangelio del reino. Por otro lado, si no lo hacemos, no estamos apresurando su venida, la estamos retrasando. Y si considera toda la agonía y el sufrimiento en el mundo de hoy, y ser responsables de prolongarla más de lo necesario, es una terrible responsabilidad. Pero la culpa es de nosotros los cristianos, si no hacemos lo que podemos para apresurar la venida de aquel día. Y luego hay otra respuesta en Apocalipsis 19,
Versículos 7 y 8. Se trata de la alabanza que ocurre en el cielo. Apocalipsis 19, 7 y 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Así que no puede haber matrimonio hasta que su esposa, la novia, se haya preparado. El estado de la iglesia tiene efecto sobre la venida del Señor. El Señor no puede venir por su novia hasta que se haya preparado. He vivido en muchas culturas y naciones diferentes. Nunca he vivido en ninguna cultura o nación en donde la novia no se tenga que tomar la molestia de prepararse para su día de boda. Es algo universal, sin importar el color de piel o el idioma de uno. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia tiene que prepararse. Y luego, en el versículo que sigue, habla de la vestimenta de la boda. Versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Noten la palabra. Tenemos que usar lino puro, blanco y brillante. Y el lino brillante son las acciones justas de los santos. Cuando ustedes y yo creemos sinceramente en Jesús, le entregamos la vida a Él, su justicia es puesta en nosotros. Y la Escritura dice que somos justificados como considerados justos. Pero no es eso lo que la Escritura está hablando. Se trata de las acciones justas de los santos. Tenemos que pasar de la justicia interna a la justicia externa. Y de eso estará hecha la tela de nuestro vestido de boda, de las acciones justas de los santos. Me he permitido a mí mismo decir de vez en cuando, según mi observación, que a la iglesia contemporánea le queda tela suficiente como para hacer un bikini. Pero eso no es adecuado para una boda. La otra forma en que se puede acelerar la venida del Señor es mediante la ejecución de nuestros actos justos, de manera que suministremos suficiente tela para hacer el tipo de vestido de boda que debemos llevar. Ahora, dejándole eso como un fundamento, quiero hablar de las 4 maneras prácticas de expresar nuestra obediencia a la palabra de Dios. En primer lugar, está alinearse con el propósito de Dios o propósitos, pero es propósito. Dios tiene un propósito que es claramente revelado desde el inicio en el Nuevo Testamento. Dios nunca ha cambiado su propósito. Se mantiene persistente en su objetivo. Y esto se menciona en un pasaje muy familiar que llamamos el Padre Nuestro. En Mateo 6, 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es un acercamiento. No es una oración, es un acercamiento. Y la primera oración determinada es: venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? Es que venga su reino. Y solo podemos alinearnos con Dios y con su propósito cuando estamos alineados con la venida del reino de Dios. Y cuando todo lo que hacemos se dirige finalmente hacia la venida del reino de Dios. En el mismo capítulo de Mateo, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando Dios pone algo primero, significa primero, no segundo o tercero. En otras palabras,
Nuestra mayor preocupación en la vida tiene que ser la venida del reino de Dios. Soy lo suficientemente ingenuo para creer que no existe otra solución para los males de la humanidad. Cada día nos confrontan a través de los medios de comunicación todo el dolor y el tumulto de la humanidad. En lo personal, a mí me parece que la gente es ingenua al creer que el hombre puede solucionar el problema por sí mismo. Me sorprendió un poco el que el presidente Bush, con respecto a la guerra del Golfo Pérsico, haya dicho que se estaba iniciando un nuevo orden de justicia. Me pareció una declaración muy ingenua para un líder de una nación tan grande. Me conformo con decir que no me convence su nuevo orden mundial, no me impresiona. Pero el hombre lleva cientos de años pretendiendo que puede resolver sus propios problemas, trayendo paz y justicia a la tierra. Yo diría que quizás actualmente estamos más lejos de lo que hemos estado en cualquier momento de la historia humana. Yo no me avergüenzo de decir que para mí la única solución realista para la raza humana es el establecimiento del reino de Dios en la tierra bajo su designado gobernante Jesucristo. No me siento intelectualmente inferior por pensar así, y no creo que sea una superstición piadosa. Me parece que es una evaluación realística de la situación del mundo y de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, estoy comprometido con la venida del reino de Dios. Y a medida que lo lleve dentro de mí, con muchas debilidades y fragilidades, mi vida se dirige hacia ese fin. Yo soy un predicador, tengo un ministerio de enseñanza. Y por la gracia de Dios, mis enseñanzas han llegado prácticamente a cada nación del mundo, por varios medios: la radio, en video, en cintas de audio e impresos. Esa es la expresión práctica en mi vida de mi compromiso con la venida del reino de Dios. Bien, ustedes no están llamados a ser lo que yo soy, pero sí están llamados a hacer algo. Antes que nada, establezca bien sus prioridades. El reino de Dios no se busca solo cuando es conveniente o después de ocuparse de todo lo que le preocupa. Se busca primeramente. Y si Dios dice que es lo primero, significa lo primero. Mientras preparaba este mensaje, vino a mi mente una imagen vívida del profeta Jonás. Vayamos ahí por un momento. La mayoría de ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le dijo: vete a Nínive y predica lo que te digo. Nínive estaba al este y Jonás se fue en dirección contraria, hacia el oeste. Y la razón por la cual no quería predicar en Nínive era que temía que la gente se arrepintiera. Y Nínive era el principal enemigo político de su pueblo, Israel. Así que no quería hacer nada que pudiera promover su causa. Esa es mi opinión personal. Y lo extraordinario, cuando Dios consiguió las cosas con Jonás a su manera, sucedió el acontecimiento más grande de conversión que se haya documentado en la historia: la ciudad entera. Se estima que al menos 600,000 personas se convirtieron. Pero antes de eso, Jonás tuvo que aprender una lección. Y esto es muy interesante. Él vivía en las montañas de Galilea. Y cuando le dio la espalda a Dios, cada paso que dio después fue un paso para mal. Se fue de las montañas a las llanuras, de las llanuras al puerto, del puerto al barco. Y ahí no se acaba. Del barco fue a dar al mar.
y que nos sirva de advertencia para cada uno de nosotros. Si le dan la espalda a Dios, cada paso que tomen será un paso para mal. Bueno, Dios siguió persiguiendo a Jonás y cuando el barco navegó, dice, Dios envió una tormenta al mar. Y todos estos paganos comenzaron a clamar a Dios y a pedirle ayuda. ¿Y dónde estaba Jonás? El que conocía al Dios verdadero, el que tenía la respuesta. Leamos. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Por qué se durmió? Por su mala conciencia. No podía enfrentar a la vida. He conocido gente que se refugia en el sueño. Conocí a una señora que si las cosas le salían mal se dormía 16 horas. Ese era su escape a la vida. Y el capitán de la nave, que no era creyente, se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Actualmente hay muchos Jonases en el mundo. Han recibido el llamado de Dios, saben muy bien lo que Dios quiere que hagan, pero como no les conviene, le dan la espalda a Dios y entonces, mientras la tormenta sacude al mundo, ¿dónde están? Abajo en el fondo de un barco, en un profundo sueño. ¡Qué situación tan trágica! Aquí tenemos algunos Jonases presentes. Saben que Dios los ha llamado y deliberadamente le dieron la espalda. ¿Y quién sabe cómo llegaron aquí esta noche? Pero voy a darles una oportunidad más adelante en este servicio para que cambien de parecer. Así que piénsenlo bien. Imagínense, el único hombre que conocía al verdadero Dios, el único hombre que tenía la respuesta. Todos los paganos a su alrededor oraban sinceramente y él estaba abajo en los costados del barco, durmiendo. ¡Qué imagen tan vívida de tantos cristianos de hoy! En un barco dormidos por no estar dispuestos a enfrentar la realidad. Muy bien, esa es la primera de mis recomendaciones. Hay que alinearse con el propósito de Dios, que es la venida de su reino. Nunca ha variado, nunca ha cambiado. Ese es su objetivo. Número 2. Cultivar la resistencia. Volvamos a Mateo 24, al versículo que cité, que fue el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Pero el versículo anterior dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y Jesús ha estado hablando de todos los problemas y angustias y dolores que van a llegar a la nación. Y luego dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esa es la traducción aquí en español, pero el griego dice, el que ha perseverado hasta el fin, ese será salvo. De hecho, es más específico que eso. Jesús dice, pero el que siga firme hasta el fin, ese será salvo. Esta traducción no lo presenta de manera muy explícita. ¿Quién será salvo? El que haya resistido hasta el final. Así que por ahora están salvos. Pero para permanecer salvos, tienen que resistir. En Lucas 21, que es un pasaje paralelo, es nuevamente el discurso que dio Jesús. Él dice en el versículo 17 y los que siguen,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Obviamente se debe referirse a los cristianos, ya que es la gente odiada por el nombre de Jesús. Esa es una de las promesas que la gente no pone en su caja de promesas. La próxima promesa tal vez sí, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Bien, eso se refiere a la resurrección, porque muchos cristianos que fueron martirizados, sus cuerpos fueron destruidos. Pero en la resurrección, si logran conseguirla, saldrán con todo y cabellera tupida. No les faltará ni un pelo. Esa es una garantía de Jesús. Y luego dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, pero eso realmente no da con el significado. Les daré mi versión, la versión Prince. Con la resistencia se compra el alma. Digo, pueden comprobarlo si quieren, y me he fijado en las palabras. Así es como las entiendo. En otras palabras, ¿cuál es el precio que uno debe pagar por la salvación de su alma? En una palabra, la perseverancia, así es. Como ven, hay cosas que hay que comprar, pero no con dinero. Hay otra moneda con la que se compran ciertas cosas. En Isaías 55:1 dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay que comprarlas, pero no con dinero. En la parábola de las vírgenes prudentes y fatuas, a las necias que no traían suficiente aceite, las sabias les dijeron, ve y comprar aceite. Pero mientras que fueron a comprar, vino el novio y se lo perdieron todo. El aceite siempre ha sido un tipo del Espíritu Santo. No se puede comprar al Espíritu Santo con dinero, pero hay que comprar al Espíritu Santo con la oración, con la búsqueda de Dios, con el tiempo que pasa en la palabra. De lo contrario, cuando la lámpara se les agote, no tendrá nada con qué reabastecer. Y luego, en Apocalipsis 3, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, Jesús dice, yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas. No se compran con dinero, pero se compra. Y según lo entiendo, aquí en Lucas Jesús dice que uno tiene que comprar la salvación de su alma con su perseverancia. Si no perseveran, se perderán. Luego está la escritura que Rudy y yo proclamamos. Tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. ¿Pueden decir esto? Sé que podrían decir las palabras, pero ¿son ciertas? La razón por la cual proclamamos esta escritura es porque Dios nos persuadió, nos trajo convicción, porque no era así con nosotros. Siempre que nos tocaban pasar por ciertas pruebas, y no recuerdo que nos hayamos quejado, pero ciertamente no fueron un gozo, tuvimos que confesarlo como pecado. Estamos tratando de mejorar. Santiago dijo que lo tengan por gozo cuando caigan en pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe obra paciencia. He observado en el Nuevo Testamento que cada prueba que un cristiano pasa es finalmente una prueba de la fe. Puede tomar muchas formas, pero lo que está siendo probado es la fe. Y entonces Santiago dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, no se frenen. No dejen de perseverar, no se rindan. Mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seas perfectos y cabales sin faltarles nada. Les hice una pregunta, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser perfectos y completos sin que nos falte nada? ¿Cuál es la condición? La perseverancia, así es. No hay forma de evitarlo. Solo hay una manera de aprender a perseverar. ¿Saben cuál es? Perseverando, así es. En la versión antigua se decía sufrimiento extenso.
¿Y saben cómo se aprende el sufrimiento extenso? Sufriendo por un tiempo extenso, no hay otra manera. Aunque les parezca gracioso, así es exactamente como es. Conozco a un hermano, una hermana ministra fue con él para recibir oración. Le dijo: hermano, quiero que ore por mí para que salga de esta situación, no puedo soportar al jefe para quien trabajo. Él le dijo: no voy a orar, no ha sufrido lo suficiente. Volvamos al final de Santiago por unos momentos. Quiero mostrarles cuán estrechamente está ligada la resistencia con la preparación para la venida del Señor. Santiago 5. Solo vamos a leer los versículos 7 al 11. La palabra que se utiliza aquí es principalmente la paciencia. Y permítame ofrecerle una pequeña lección y se la dejo por gratis. Hay 3 palabras que están relacionadas: la paciencia, la perseverancia y la resistencia. Están relacionadas, pero son distintas y todas ocupan su lugar en la vida cristiana. Paciencia se deriva del mismo origen del latín que nos da la palabra pasivo. La paciencia es básicamente no hacer nada. Y Dios expresa paciencia. Pedro dice que Dios se esperó pacientemente en los días de Noé. Dios no hizo nada. Por 120 años dejó al hombre que siguiera su curso. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que Dios es indiferente. No es así. Es la paciencia de Dios. Con frecuencia Dios ejerce paciencia y no hace nada. Dirán: ¿cómo pudo dejar que Hitler se saliera con la suya? La paciencia de Dios. La paciencia, de cierta forma y en el buen sentido, es hacer nada. Y luego hay la perseverancia, que se podría interpretar como algo que se hace persistentemente, haciéndolo seguido y continuamente sin parar. Y luego la resistencia, que es la palabra que estamos viendo. Y la palabra griega significa permanecer abajo de. Si uno está abajo de presiones, y resistir significa quedarse ahí. Significa aguantar, sin tratar de escaparse. Así que tenemos esos 3 aspectos de la conducta cristiana: la paciencia, la perseverancia y la resistencia, y todos se aplican a la preparación de la venida del Señor. Así que voy a leer unos cuantos versículos de Santiago 5, comenzando en el 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Saben? He observado que para la mayoría de los hombres siervos del Señor, lo más difícil es lograr la paciencia. Creo que las mujeres son mejores en la paciencia que los hombres. Quiero decir que había sido cristiano por 30 años antes de darme cuenta de que el pecado que me acosaba era mi impaciencia. Ni siquiera fui convencido de ello. Y cuando comencé a lidiar con ello, me di cuenta del control que tenía sobre mí. Bien, vamos a seguir. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Me encuentro con mucha gente que pretenden ser profetas, pero no me parece que estén siguiendo el patrón bíblico, porque ser un profeta no tiene nada de glamoroso según la Biblia. Es doloroso. Significa el aislamiento, la persecución. Yo prediqué una vez en Ghana, África, sobre los ministerios de los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Tenía una audiencia como de 3,000 personas.
La mayoría eran hombres jóvenes. Así que después de haber tratado con el ministerio del apóstol por un tiempo largo, les pregunté cuántos de ustedes quisieran ser apóstoles. ¿Tiene alguien una Biblia versión NBI? ¿Alguien cerca de mí? Prometo devolverla. Muchas gracias. Así que muchos levantaron la mano. Y les dije, esperen un momento. Déjenme leerles la descripción del trabajo antes de que soliciten el puesto. Busqué 1 de Corintios, capítulo 4, que es muy vívida en la versión NBI. Eso es lo que dice. Creo que realmente se aplica a las personas carismáticas contemporáneas. Solía llamarlos el movimiento carismático, pero ya no, porque no se están moviendo. Eran, pero se quedaron atascados en alguna parte. Bien, esta es 1 de Corintios 4, comenzando en el versículo 8. Ya tienen todo lo que desean, dirigiéndose a los cristianos de Corinto. Ya estáis ricos. Han recibido el evangelio completo. ¿Alguna vez escucharon la perversión del movimiento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios? ¿Qué es el movimiento del Evangelio de Hombres de Negocios? Me encantan esos hermanos. He compartido con ellos muchas veces. Han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo somos los ignorantes, ustedes en Cristo los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Esta es la descripción de un apóstol del Nuevo Testamento. Si quieren la descripción de lo que implica ser profeta, creo que la podemos encontrar en Hebreos, ya que estamos ahí. Hebreos capítulo 11. Los últimos 2 versículos. Este es el ministerio profético. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser profetas? Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿Qué se necesita? No lo escuché. La perseverancia, así es. Vamos a seguir con lo que estábamos leyendo. Regresemos al versículo 10 de Santiago 5. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No es un ejemplo de glamour, sino de sufrimiento. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Si repasan esos versículos encontrarán que el tema es la paciencia, la perseverancia y la resistencia.
y ese es el patrón para el pueblo de Dios, que se prepara para el regreso del Señor. Les diré que me predico estas palabras como lo hago con ustedes aquí. Tiemblo muchas veces cuando escucho la manera irresponsable en la que la gente de hoy habla de los ministerios y los dones. Es difícil tener un ministerio en el cuerpo de Cristo. Entre más daño haga el diablo, más luchará contra uno. Si no están preparados para el conflicto y la agonía, mejor renuncien. ¿Escucharon bien? Hasta con un amén. Muy bien, estamos llegando al siguiente. Este es el número 3. Se pone aún peor. ¿Saben lo que es? Es estar esperando. La importancia de la espera es casi totalmente ignorada en la iglesia contemporánea, al menos con la gente con la que me junto. Y sin embargo es algo esencial de nuestra preparación para el regreso del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién se le aparecerá? A los que le esperan ansiosamente. Algunas traducciones no incluyen el ansiosamente, pero en el griego es una doble preposición. Y ansiosamente capta con mucha precisión el verdadero significado. No es solo esperarlo, sino que hay que esperarlo ansiosamente. Tengo un amigo que es conocido por algunos de ustedes, pero no voy a mencionar su nombre. Él es predicador. Él y yo hemos colaborado juntos. Tiene una forma de expresarse bastante cruda y dice que cuando el Señor regrese, Él espera oír algo más que solo decir, qué bueno es tenerte de vuelta. Si esperamos ansiosamente, tendremos algo más que decir. Y luego, en 1 Tesalonicenses, un pasaje muy notable. Capítulo 1, versículos 9 y 10, que habla del testimonio de los no creyentes a la experiencia de los cristianos de Tesalónica. Leamos. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Así que estas personas se vuelven a Dios como resultado del ministerio de Pablo para hacer dos cosas. Y no hay ninguna indicación de que una sea más importante que otra. Servir al Dios vivo y esperar a su Hijo del cielo. Como cristianos, todos debemos servir, pero también estamos llamados a esperar. Y he hablado con ministros y obreros cristianos en muchos lugares, y a veces les hago esta pregunta. ¿Cuál requiere de más fe? ¿Trabajar o esperar? Y nunca he tenido a nadie que me conteste que se necesita más fe para trabajar que para esperar. La verdadera prueba de fe está en la espera. Y es una prueba a la que todos estaremos sujetos, porque todos estamos llamados a apartarnos de los ídolos para servir a Dios, para esperar a su Hijo. Páseme mi Biblia, la NBI, por favor. Este es un versículo en Isaías 64.
Versículo 4, que es tan intenso que me gusta citar esta versión aquí. Capítulo 64, versículo 4. Este describe un aspecto único del verdadero Dios. Y dice, desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en él espera. ¿Cuál es la única característica que distingue de Dios? Él actúa en nombre de los que hacen, ¿qué cosa? Esperar en Él. Gracias. Tal vez la necesite nuevamente. Quédese por aquí cerca. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 4. Un versículo que citó un hermano mientras orábamos. Tal vez no lo recuerda. Juan 9:4. Jesús dice, nosotros. Esa es una traducción mejor que decir yo. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Lo entendieron? Vendrá sobre la tierra una noche de oscuridad en la cual el trabajo se acabará y solo haremos una cosa, que es esperar. Así es. Estaremos esperando contentos si es que hemos cumplido con nuestro trabajo. Pero será increíblemente frustrante cuando caiga la noche y digan, pero si debía haber hecho aquello, debía haber hecho lo otro. Para entonces era muy tarde. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Lo único que podemos hacer es esperar y no sabemos por cuánto tiempo tendremos que esperar. ¿Saben lo que he notado acerca de las pruebas de Dios? Casi nunca nos dice, esta es una prueba y si aguantas por 6 meses, la pasas. Y hay quienes de nosotros llegamos a 5 meses y 29 días y nos rendimos. No sabíamos que solo nos quedaba un día más. No se rinda nunca. No hay antecedentes en la Biblia de darse por vencido. Dios decide por cuánto tiempo durará la prueba. Como ven, la espera es una de las pruebas a las que Dios somete casi invariablemente a los siervos que tiene intención de usar. Les daré solo una pequeña lista. Abraham. Vas a tener un hijo que será la cabeza de una nación que será única en la tierra. ¿Cuánto tuvo que esperar? 25 años. Mientras tanto, su querida esposa Sara trató de ayudarlo y complicó las cosas. Ella le dijo, escúchame, haz lo que te digo. Primero le dijo que tenga un hijo de Agar y luego le dijo que se deshiciera del niño. Así es el consejo de la carne. Es inconsistente. Le dice a uno que haga una cosa y más tarde la contradice. Abraham se convirtió en el hombre que fue por medio de la espera. Tuvo que ver cómo su esposa pasó por la edad de la maternidad y seguir esperando. Me sorprende que Abraham sea tan altamente valorado en la Biblia, porque ¿qué hizo? Bueno, esencialmente él era un ganadero próspero, que anduvo por la parte extrema del este del Mediterráneo, cuidando de sus rebaños. No hizo nada dramático.
hasta que llegó el momento en que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Frecuentemente me pregunto, ¿qué tiene Abraham que hizo que Dios lo estimara a tal grado que fue llamado el amigo de Dios? No estoy seguro de saber la respuesta, pero creo que una manera en que se ganó el favor de Dios fue esperando. Pueden llegar a perder el favor de Dios si no esperan. Y luego José. Me encanta la lectura del Salmo 105 que habla de José. Pienso que me puedo identificar con esto en cierta medida por mis propias experiencias. Salmos 105, versículo 17 y los que siguen. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona. Alguien había dicho que el hierro también entró en su alma. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Como ven, esa es una prueba. El Señor les hace una promesa gloriosa, grande, y después de hacerlo, todo saldrá al contrario. En lugar de convertirse en el príncipe de sus hermanos, termina en Egipto en la cárcel y no me puedo imaginar un peor lugar que ese. ¿Qué hacía Dios con él? Probándolo. ¿Cuál fue la prueba? La espera. Y si quiere, vemos a los demás. Moisés. En Números 12, versículo 3, Moisés fue el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo aprendió Moisés la mansedumbre? Esperando 40 años. Una vez le preguntaron a un predicador, ¿por qué Dios hizo esperar a Moisés 40 años? La respuesta fue porque no pudo hacerlo en 39. Dios no acaba hasta que la prueba se haya completado. Cuando a Moisés se le ocurrió por primera vez que podía liberar a Israel de Egipto, era un joven muy arrogante. 40 años más tarde, era el hombre más manso de la tierra. Y nadie, excepto Jesús, ha ejercido nunca la autoridad que Moisés ejerció. Entonces, si quieren tener autoridad, ¿saben lo que necesitan cultivar? La mansedumbre. Dios no le puede confiar su autoridad a los arrogantes, a los orgullosos, a los ególatras. Tuvimos una palabra profética que decía esto de muchas maneras. ¿Saben cuál es la condición para el ascenso en el reino de Dios? Es muy sencillo. Es humillarse a sí mismo. Todo aquel que se humilla será exaltado. Al igual que todo aquel que se enaltece será humillado. Así es. Ahí tienen la opción. Es una ley inalterable que gobierna el universo. Se habla de violar las leyes de Dios. Eso no es cierto. No rompemos las leyes de Dios. Las leyes de Dios nos quiebran a nosotros si las rompemos. Y luego pensemos en David por un momento. Otro joven al que hicieron enormes promesas de Dios. Y se pasó los siguientes no sé cuántos años, creo que posiblemente fueron 15, viviendo como él mismo describió, como un perro o una perdiz en las montañas, huyendo del hombre a quien iba a suceder como rey. ¿Por qué lo permite Dios? Más bien, ¿por qué lo ordena así Dios? ¿Qué busca? En una palabra, no lo escuché. La perseverancia. No se puede evitar la resistencia. ¿Saben a quién me refiero en este momento? A mí mismo. No se puede evitar la resistencia y entrar en las promesas de Dios. Pueden ir muy lejos, pero nunca llegarán si no pasan a través de la resistencia. Y justo en el momento cuando más se ve imposible aguantar,
es cuando más hay que aguantar. No cedan. Quisiera decirles a muchos de ustedes individualmente, están en la prueba. Lo están haciendo bien. Solo aguanten. No se retraigan. No se den por vencidos. Dios es fiel. Me han preguntado que si tuviera un mensaje que dejar en posteridad, ¿cuál sería? Siempre he dicho que puedo contestar en 3 palabras. Dios es fiel. Les diré otra cosa acerca de la espera. Nos hace más conscientes cada vez de nuestra dependencia de Dios. No puedo hacer que se haga. No puedo hacer que suceda. No sé cuándo vendrá. Solo dependo de Él. No sé si a ustedes, las damas, les suceda esto en sus casas, pero a nosotros nos pasó en Israel. A veces la luz falla por razones que no se pueden analizar. Y esto pasa mientras está uno cocinando o planchando. Y entonces llamamos y contactamos al electricista. Es el mediodía y dice, voy a tratar de llegar a las 4. ¿Qué hacemos durante 4 horas? Esperamos. Y 4 horas después nos damos cuenta de una cosa. Necesitamos al electricista. Dependemos de él. La espera nos causa que alcancemos un nuevo nivel de conciencia de nuestra dependencia de Jesús. Bien. Por último, hermanos, intentaré hacer lo mejor que Pablo, que también dijo, y finalmente, hermanos, y escribió 2 capítulos más. Pienso que es necesario decir esto porque lo que he dicho hasta ahora de varias formas ha sido difícil de aceptar. Pero la cuarta recomendación que hago es que cultiven una actitud y una expectativa positiva. Y como saben, alguien dijo que todo el mundo nace optimista o pesimista. Y yo sé muy bien cómo nací. Nací pesimista. Además, fui creado para ser un pesimista. Mis padres fueron buenas personas, pero en mi casa, si no te preocupaba algo, tenías que preocuparte por el hecho de que no estabas preocupado. Y aún siendo salvo, bautizado por el Espíritu Santo y teniendo un ministerio, no había superado mi pesimismo. Y la forma en que se manifestó en mi vida fue en la depresión. Y aunque otras personas se salvaban, yo estaba luchando sin cesar contra esa nube oscura que me rodeaba. Y yo lo hice todo. Es decir, que conocía bien las Escrituras, sabía que tenía que considerarme muerto, y me consideré muerto tantas veces que esto perdió sentido. Pero no solucionó el problema. Y entonces un día estaba leyendo Isaías 61, versículo 3. Y leí, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuando leí esa parte, el espíritu de angustia, el Espíritu Santo me dijo, ahí tienes el problema. De repente me di cuenta de que no andaba lidiando conmigo. No fueron mis actitudes mentales, era un ser que me atormentaba día y noche. Me di cuenta de que era una persona que me conocía desde la infancia. Conocía todas mis debilidades, sabía exactamente cuándo atacarme. Además me di cuenta de que era lo que podemos llamar un espíritu familiar. Era un espíritu que había descendido a través de mi familia, era exactamente la misma condición en mi padre. Invoqué el nombre del Señor y fui liberado de ese demonio. Ah, sí, me salvé. Hablaba en lenguas, predicaba el Evangelio, pero necesitaba ser liberado de un demonio. Me sentía tan avergonzado que no se lo conté a nadie por 10 años. Y entonces el Señor me obligó a exponer mi situación al enfrentarme con una mujer endemoniada que estaba en mi púlpito.
Acababa de predicar que no importaba lo que el diablo diga porque Dios tiene la última palabra. Había una mujer que se retorcía como una serpiente delante del púlpito, la misma mujer que tocaba el piano en nuestras reuniones de adoración. Sabía que tenía que demostrarlo o dejarlo de hablar. Así es como fui lanzado a hacerlo. Y la mujer fue liberada. Pero me tomó 10 años, desde el momento en que fui liberado hasta que estuve dispuesto a enfrentar el problema en público. Les menciono todo esto porque al ser liberado, Dios me mostró que Él hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí, y que Él no haría por mí lo que yo podría hacer por mí mismo. Y me mostró que tenía que cambiar la forma en que pensaba. Cada vez que me venían a la mente pensamientos o reacciones negativas, tuve que encontrar algo positivo de las Escrituras con que hacerle frente. Y eso no fue de un día para otro. Me tomó al menos 3 años. Pero al final de ese transcurso, dejé de ser pesimista. Yo entiendo lo que implica. Yo diría que de hecho, si me disculpan que lo diga, de británico a otros británicos, que uno de los principales problemas de Gran Bretaña es el pesimismo. Los británicos son más propensos al pesimismo que cualquier otra gente de naciones con las que he tratado. Creo que es algo... Hay una influencia espiritual en alguna parte. Como quiera, no entremos en este tema. Estaremos tratando sobre este tema de liberación luego al final de este mes en el templo de Kensington. Si tiene alguna necesidad seria, venga, haremos algo por usted. Bien, vamos a ver este asunto de tener una actitud positiva y terminamos. Romanos 12, versículo 21. Dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Así que tenemos solamente dos opciones. Podemos vencer o podemos ser vencidos, pero no hay nada en medio. Y cuando nos enfrentamos al mal, solo hay una cosa lo suficientemente fuerte para vencer el mal, y eso es el bien. No podemos adoptar una actitud negativa, no podemos decir simplemente que no es mi problema. Tenemos que practicar activamente lo que es bueno. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Romanos 8, 35 en adelante, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro? O cuchillo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. ¿Qué enseñanza tan negativa? ¿No es así? Hay quienes se oponen a las enseñanzas negativas, diciendo: hermano, sé positivo. Pero también hay verdad en lo negativo. Las personas que venden acciones fraudulentas de la bolsa son muy positivas, pero son deshonestas. Como cristianos tenemos que enfrentar lo negativo. No podemos cerrar los ojos ni apartar la mirada. Hay problemas por delante. Pienso que hay muchos más problemas por delante de lo que la mayoría de nosotros podemos percibir. Pero eso no significa que tengamos que ser pesimistas. ¿Cuál fue el comentario de Pablo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué son todas estas cosas? Hay una lista. La tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Y entonces Pablo dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Le pregunté al Señor lo que significaba ser más que vencedor, y sentí que la respuesta que me dio fue esta: ser más que vencedor significa meterse en un lío
superarlo y salir del problema con más que con lo que entró. Salirse con el botín. Primera de Juan, capítulo 4. 2 escrituras más. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido a los malos, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. En realidad, qué increíblemente estúpido es el diablo al pensar que podía vencer a Dios. Quiero decir, tanta estupidez abruma. Se trata del Dios que creó todo el universo y que lo mantiene en perfecto orden. Y un ser creado se pone a desafiar a Dios. Un filósofo estadounidense dijo que el diablo es un ridículo total. No estoy usando palabras vanas, solo estoy señalando que es la estupidez más grande lo que el diablo ha hecho. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Repítanlo conmigo porque me parece que lo necesitamos decir. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nuevamente, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, si quieren hacer esto, busquen a alguien cerca de usted, vuélvase a él, mírelo a los ojos y diga: el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Vamos a hacerlo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Amén. Bien. ¿Saben por qué hago esto? Porque es bastante fácil dirigirse a Dios y no sentirse avergonzado. Pero cuando mira a alguien a los ojos y se lo dicen, se darán una idea de qué tan en serio lo dicen. Muy bien. Una escritura más y ya terminamos. Apocalipsis 21, versículo 7. Apocalipsis 21:7. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. He buscado en el Nuevo Testamento y no he podido encontrar ninguna promesa, excepto para aquellos que vencen. Y solo hay dos opciones: vencer o ser vencido. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tomar una decisión. Yo puedo vencer, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, pero tengo que decidirme. Tengo que cumplir las condiciones. Ahora, creo que solo necesito aplicar lo que he estado diciendo. Sentí, cuando el Señor me dio este mensaje, que iba a haber algunos Jonases aquí esta noche, quienes escucharon el llamado de Dios y lo rechazaron. Y tal vez han estado abajo en los costados de un barco dormidos. Pero por alguna obra de la providencia de Dios llegaron aquí esta noche y han escuchado esta descripción y se dan cuenta de que los describe a ustedes. Soy un Jonás, huyo de Dios. Y cada paso que he dado desde que le he dado la espalda a Dios ha sido un paso a mal. Pero ahora, esta noche, quiero volver a Dios. Quiero reconocer mi rebeldía y regresar a Él y entregarle mi vida a Él. Cristianos, ¿pueden orar? Si hay algún Jonás aquí esta noche, queremos decirle que Dios aún lo ama. Los amamos. Queremos ayudarlo, pero tienen que tomar la decisión. Si quiere volver a Dios esta noche, hay que hacer una cosa sencilla. Donde quiera que esté en este auditorio, póngase de pie ahora mismo y diga: soy un Jonás, he estado huyendo del Señor y quiero volver. Donde quiera que esté, estoy muy seguro de que al menos hay uno aquí esta noche. Que Dios lo bendiga.
Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Otro Jonás. Bendiciones. Estoy seguro de que había una mujer aquí esta noche. Solo manténgase de pie porque este es un momento importante. Allá hay otro. Que Dios la bendiga, mi querida hermana. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Ahora bien, no se pongan de pie a menos que concuerden que han escuchado el llamado de Dios y han oído. Ahora quieren volver. Alabado sea Dios. Dios me mostró que habrían Jonases esta noche. Escuchen, quiero que hagan otra cosa. Esto no será fácil, pero marcará la diferencia. Si pueden salir de sus asientos y sea como sea, bajen acá y pónganse aquí delante del púlpito. Por favor, gracias. Tienen que salirse de donde están. ¿Me entienden? Quedarse en una sola posición es... Ahora, hermano Ken, ¿dónde está? Si tenemos consejeros aquí, bueno, creo que tenemos que enviarlos a otro salón. No me imaginé que conseguiríamos esa cantidad de personas. Solo quiero decirles que me hace muy feliz el verlos aquí esta noche. Quiero que sepan que Dios los ama. Él nunca ha renunciado a ustedes, ¿entienden? Puede que ustedes hayan renunciado a Él, pero Él nunca ha renunciado a ustedes. Gracias, Señor. Ahora quiero que repitan esta sencilla oración después de mí. Esperaremos un momento a que venga la gente. Sé que algunos de ustedes necesitan irse y ya es tarde, pero hagan el esfuerzo de quedarse si pueden. No les dé pena si tienen que irse. Ruth, pasa acá conmigo. Haremos una oración muy sencilla. Una oración a Jesús, no a mí. Les daré las palabras y ustedes las repiten. Señor Jesús, perdóname por haberte dado la espalda y seguir mi propio camino. Esta noche me arrepiento. Me vuelvo a ti. Me someto a ti. Hágase tu voluntad en mi vida. Tómame como soy y hazme como quieres que sea. Quiero que repitan estas últimas palabras. Tómame como soy y hazme como quieras que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Ken, ¿hay algún salón donde puedan ir? ¿Les puede mostrar dónde? Mientras están siendo dirigidos, solo quiero dar una oportunidad más. Si hay alguien aquí esta noche que nunca ha vuelto a nacer, que nunca ha formado parte de la nueva creación de Dios y que quieren ser parte de esa nueva creación, a los que se presentaron como Jonases, vayan por favor por ese lado. ¿Cristianos pueden orar por ellos? Algunos de nosotros sabemos por experiencia propia lo difícil que es volver a Dios cuando uno se ha alejado, pero esta es su oportunidad. Dios me mostró que incluyera esa parte de Jonás porque iba a haber algunos aquí. Ahora,
no vamos a prolongar más estos, pero si nunca han vuelto a nacer, no saben con certeza que sus pecados han sido perdonados por causa de Jesús y nunca han entregado su vida a Él como Salvador ni lo han confesado como Señor, que no conocen la paz que viene a través del perdón del pecado, pero les gustaría llegar a conocerla. ¿Podrían hacer lo mismo que hicieron los demás? ¿Podrían ponerse de pie donde quiera que estén? No se avergüencen. No se avergüencen. Sería una tragedia si llegaran a salir de aquí sin haber llegado a conocer a Jesús personalmente. No nos vamos a extender en esto. Tengo la sensación de que hay por lo menos una persona y que está luchando. Cristianos, oremos por un momento. Señor, si hay alguien aquí esta noche que necesita volver a nacer, pero está inmovilizado por alguna opresión satánica, por un espíritu de miedo o por cualquier motivo que sea, en tu nombre, Señor Jesús, que sean libres de cualquier cosa que la frene para que tengan la libertad de tomar su propia decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si quieren recibir a Jesús, lo único que tienen que hacer para mostrarlo es ponerse de pie. No alargaremos esto más. Tengo una sensación tan fuerte de que hay alguien aquí. Hay alguien ahí de pie. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo vamos a regresarnos a casa sin usted? Ahora, ¿hay algún creyente maduro que pueda aconsejar a esa señora? Quiero que vaya y la ayude. ¿Hay alguien aquí? Bien, vaya con la señora que está de pie, vaya y hable con ella. Ore con ella y ayúdela. ¿Cuántos de nosotros podemos decir gracias, Jesús?